Hola, muy buenas tardes también para ustedes que me van a acompañar durante los próximos 27 minutos. Y como se habrá dado cuenta, el programa en línea asume un nuevo formato para, en un diálogo entre especialistas, atender los temas que impactan en su cotidianidad. Podremos coincidir, podremos disentir, pero le aseguro que será muy interesante el diálogo que tendremos en lo adelante. Vamos con una promoción y enseguida regreso. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Bueno, hoy estoy de lujo porque estoy entre presidentes. Se trata del máster en ciencias Alexander Brito Brito, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en Cienfuegos, y de Andrés Martínez Ravelo, como a usted le gusta que yo diga. Usted es el director del Centro de Superación para el Posgraduado de la ANET y además es el presidente de la ANET en el municipio de Cienfuegos. Bueno, pues no había presentado el tema. Y vamos a conversar porque nos impone el tiempo sobre estas medidas que se adoptan por parte del gobierno cubano para de alguna manera reanimar nuestra economía. Ya le decía que un primer acercamiento a este tema estará en la radio, en el programa Magazine, que se transmite a las 8:30 de la mañana de cada sábado, y en el que conceptualizaremos los temas que abordaremos acá en Perla Visión. Así que Andrés nos dio un adelanto este sábado sobre las distorsiones que tiene actualmente la economía cubana. Entonces, yo quisiera que me volvieran a hablar de esas distorsiones, pero solamente enumerarlas. ¿De qué distorsiones estamos hablando para poder nosotros encauzar nuestra cotidianidad? Sí, bueno, ante todo, buenas tardes, Boris, a ustedes y a los televidentes que siempre nos siguen este programa tan importante, ¿no? Nosotros consideramos, bueno, después estaremos intercambiando, primero que hay distorsiones que se analizaron referidas al rumbo que tenía que estaba adoptando la adopción de medidas relacionadas con el sector privado. Importante. Es decir, hay un marco regulatorio que realmente requiere un ajuste para que el sector privado cumpla el papel que le corresponde dentro del modelo económico cubano. Un sector privado, Andrés, que para nada está en contra de lo que establece el principio de una economía socialista como la nuestra, ¿verdad? Eso lo hemos reiterado, que nosotros, bueno, de manera, desde el punto de vista científico, la propiedad privada y la propiedad estatal pueden convivir en la construcción del socialismo, un tema que forma parte de la constitución del modelo económico cubano y que fue aprobado en la constitución nuestra y fue aprobado precisamente en la constitución en el 7º y 8º Congreso se puntualizó. Es decir, un sector privado que juega un papel complementario, que esa es otra distorsión, un complementario de la economía donde el papel fundamental lo tiene que seguir jugando, lo va a jugar la empresa estatal socialista. ¿De qué otras distorsiones entonces también estamos hablando? A ver, es importante que consigamos, y gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes, pero el placer es nuestro. Es importante aclarar que esto es un proceso de transformación y de actualización de un modelo económico que por supuesto es nuevo, nunca se ha hecho en la historia de la humanidad y por tanto lleva un proceso de cambios y transformaciones y de proyecciones que conciben un conjunto de factores que pueden estar alineados o no, y que pueden estar siendo también afectados por factores externos e internos. Y por tanto se le llama distorsión porque el resultado que desde la proyección se planificó, se organizó, no fue realmente el que se obtuvo al final. Y por tanto ahí está la distorsión en la proyección. Y esto sucede en todas las economías. Y la intención de este proceso, que no comenzó ahora, que no viene a partir de estas medidas, que ya desde el 2011 que se empezaron a identificar los lineamientos que marcan esta proyección, pues ya venían identificándose estas distorsiones que de una manera u otra nuestra sociedad ha venido enmarcando a partir de un proceso, digamos, histórico que sucedió en nuestro país a partir del 1 de enero del 59 y que vino a transformar desde el punto de vista social el entorno de nuestro país. Ustedes me han definido ya
un asunto relacionado con la convivencia de la economía privada o la propiedad privada y la propiedad estatal. Pero no me acaban de decir que otras distorsiones tenemos en estos momentos que debemos erradicar para entonces nosotros poder lograr una economía eficiente. Importante las distorsiones, es donde iba, es que el proceso de comercialización, inmediatamente que el país inicia el proceso de inserción de sus productos y servicios en el mercado internacional y de la misma manera hace su intercambio de importación con productos y servicios desde el exterior, ya ahí hay distorsiones, porque empieza a partir de las tasas cambiarias que existen en el país y que han existido durante todos estos años, pues empiezan a haber transformaciones que distorsionan los resultados de la economía, productos y servicios que se adquieren a determinado precio y valor y que después son brindados a la población, a la sociedad, con otras. Entonces eso trae consigo un desbalance fundamentalmente en la balanza comercial del país y sobre todo en temas de financiamiento para poder emprender otros nuevos procesos de desarrollo. Andrés, fueron identificados realmente hoy, bueno, siguiendo con el hilo conductor que explicaba Alexander, fueron identificados un grupo de distorsiones. Ya. Primero nosotros hacíamos referencia a lo que pasa con el sector privado y su complementariedad en el sector, en la economía cubana. Hay otras que fueron identificadas que son reclamos del pueblo, como por ejemplo esta que hablábamos también, lo es, pero me refiero a la regulación en el sector privado, pero también tiene que ver con el subsidio universal a todos los productos. Un tema que lleva medidas que, por cierto, fueron anunciadas y todavía no están implementadas. Pero hay que reconocerlo, que hay una distorsión en la canasta familiar normada que es universal para todos. Esas son medidas que todavía fueron anunciadas, pero todavía no se han adoptado, pero que forman parte de las distorsiones que hay que ir resolviendo. El otro es relacionado con los precios del combustible. Precios de combustible que realmente, primero la oferta, primero subsidiados, importante, los combustibles subsidiados para todos los consumidores. Y la oferta no suple la demanda. Bueno, ¿cuál subsidiamos? Hay una distorsión. No todos los combustibles deben ser subsidiados. A una parte sí debía estar subsidiado. La otra, la que tiene que ver con determinados consumidores que van a esos mercados, tiene que tener un precio que realmente regule esa demanda. ¿Qué pasa? Que también tenemos que recordar, y digo esto porque a veces nos cuesta trabajo, hay que reconocer que nosotros en el séptimo Congreso del Partido, en el sexto Congreso del Partido, se aprobó que la planificación seguiría siendo la herramienta fundamental para conducir la economía, sin desconocer el mercado. Y esto que estamos hablando es regulaciones del mercado, sin desconocer que el papel fundamental lo tiene en el socialismo cubano, como decía Alexander, un proyecto, yo diría, único, porque cada uno tiene sus características. Y lo veíamos también, el chino tiene sus características, el nuestro tiene nuestras características. Bueno, el nuestro, la planificación, sigue siendo la herramienta fundamental, sin desconocer el mercado. Y ese mercado, que al ser el combustible, bueno, el año pasado tuvimos colas inmensas. Bueno, el problema es que no éramos capaces de cubrir esa demanda que tenía. Bueno, es una distorsión que tiene ese tema. El otro tiene que ver con, ya lo decía, los precios. Nosotros se aprobó una resolución el año pasado, una regulación que establece cómo llevar a cabo y elaborar la ficha de costo. Primero, la formación de los precios tiene dos modalidades. Una modalidad, bueno, reconocida, y otra, pueden nombrar otra cantidad de modalidades, pero está basada en estas dos cosas que fundamentalmente reconocen la ciencia, ¿no? Uno, por la formación de los gastos, es decir, teniendo en cuenta los costos y los gastos, y el otro por la correlación. Entonces, nosotros hemos asistido durante los últimos años a una correlación, a una especulación, y sin tener en cuenta, es decir, basado en el método de la correlación, y yendo a eso de que, bueno, la oferta y la demanda, bueno, no hemos olvidado de los costos. Y hay una resolución que implementa cómo establecer la ficha de costos. Y por tanto, eso hay que reconocer que es una distorsión. ¿Por qué? Bueno, porque no nos hemos capacitado lo suficiente, porque no se han establecido todos los mecanismos que para que todos lo lleven a cabo. Y en segundo lugar, nos parece, tenemos la apreciación de que ha faltado, y se reconoce, ha faltado control en su implementación. Son de las que nosotros pudiéramos...
Claro, viendo. pero es importante señalar que además de los precios, ¿qué sucede con los precios? Que siempre es el que más impacta porque es el que se ve. Pero hay distorsiones que aún no se han materializado y que tienen que ver y que tienen que estar establecidas en función de la reorganización y la reestructuración empresarial. ¿En búsqueda de qué? De una mayor eficiencia y una mayor competitividad en nuestras empresas. Lo que tenemos que mantener Porque la es la empresa manera- estatal es la como manera. la mayor fortaleza que tenga la economía, ¿verdad? Por supuesto, pero la manera de bajar los precios tiene que ir a ser más eficiente la empresa, a disminuir esos costos y esos gastos que tienen que implicarse en esa ficha de costos y en esa ficha de gastos para tú entonces proyectar un precio a futuro. Por tanto, yo creo que hay un conjunto de distorsiones que sí vienen que se han avanzado, que van a ir, digamos, proyectándose, pero es importante que se vea esto como un proceso de transformación gradual, que no puede ser de la noche a la mañana, que lleva de un cambio fundamentalmente de mentalidad, y nosotros hemos estado acostumbrados en los últimos tiempos fundamentalmente a ir a la tarea, digamos, a la fase más fácil, que es el incremento de los precios. A partir de que el incremento de los gastos, pues incrementan los precios. Pues en vez de incrementar los gastos, lo que hay es que racionalizar gastos para que los precios no se incrementen. Precisamente ahí queríamos llegar, pero vamos a discutir sobre este particular después de la pausa. Mantenga la sintonía. La circulación es el intercambio de mercancías que se efectúa por medio del dinero de la compra-venta. En este proceso, el dinero aparece en calidad de encarnación universal del valor, por lo que todas las mercancías realizan su valor en dinero. En el socialismo es un sistema de producción postmercantil, lo que significa que la producción se orienta al valor de uso para satisfacer directamente las necesidades humanas o las demandas económicas, en lugar de producir exclusivamente para generar un beneficio y maximizar el valor de cambio. Decía que llegamos al punto en que queríamos, porque precisamente usted, nosotros, muchas personas que quizás no estén en este momento en la sintonía, tienen como una gran preocupación el asunto de los precios, porque el incremento de los combustibles necesariamente llevará a un incremento de los precios, porque ese incremento habrá que unirlo a las fichas de costo, de la que Andrés estaba hablando y Alexander también. Así que vamos por ahí, vamos a arrancar por ahí. El impacto que tendrá en la población, con ya salarios que no responden muchas veces a nuestras satisfacciones, y viene un incremento de precios. Y dejamos entonces para otro momento los subsidios, que es otro tema que quisiera que no pasar por alto en este programa. ¿Quién arranca con los precios? Bueno, yo creo que la proyección es matemática, dado que hay una resolución de ficha de precios que a medida que incrementen gastos, pues supuestamente debe incrementar los precios. Pero vuelvo a la tendencia de que esa es la vía más fácil y la vía temporal. Tiene que haber un proceso gradual que incida y transformaciones que vayan a promover, a incentivar gestión empresarial, una gestión empresarial más eficiente y más competitiva que permita disminuir los precios. Pero evidentemente, a priori, va a haber un incremento de precios. A ver, bueno, ustedes son los especialistas en economía, pero a mí me asalta una duda ahora y me habla que progresivamente o quizás en algún momento, cuando nosotros logremos la eficiencia, pues entonces estos precios pueden disminuir. Pero si seguimos comprando materias primas, si seguimos con el combustible a un precio ya incrementado, este proceso realmente dará como efecto que los precios puedan disminuir en un momento. Evidente. Inmediatamente que empieces a ser más eficiente, a utilizar menos recursos, el recurso más adecuado, a ahorrar energía, a maximizar el desempeño, a incrementar productividad. Es decir, eso da más eficiencia y más competitividad, y por tanto los precios tienen que disminuir. Ustedes mismos me han enseñado que 2 más 2 a veces en economía no es 4. No es 4. A ver, Andrés, A ver, entonces. yo primero partiría de las medidas, ¿no? Después, yo creo que en primero las medidas buscan, y es un tema que debía explicarse, ¿no? El tema del combustible, se aumentan los precios precisamente para disminuir
subsidio. No podemos diferenciar las dos cosas, ¿no? Aunque pudiéramos hacer un programa sobre eso o otra parte. Pero hay temas que tienen que ver con el incremento de los precios, que tienen que ver con los subsidios. Y para eliminar lo que hablábamos ahorita, esas distorsiones en la oferta, esas distorsiones en poder darle respuesta a lo que realmente se le tiene que dar respuesta, y para también una carga importante que tiene el Estado con estos subsidios. Por tanto, hay incrementos de precios que no tienen fin recaudatorio, pero que sí tienen un fin de realmente buscar la forma de hacerlo justo. No puede ser, por ejemplo, como se explicaba, que un turista con el dinero del contribuyente nosotros tengamos que subsidiarle el combustible a un turista. Como tampoco hay que subsidiar o se puede subsidiar determinados consumos de combustible que no tienen nada que ver con la esencia y con los servicios básicos, ¿ya? Entonces, ese es un tema. El precio mayorista crece, que lo veíamos ahorita ahí, Alexander y yo, en 13 o 14 pesos. Pero el otro precio, el precio minorista, sí incrementa. Bueno, hay una diferencia. El precio minorista que estamos hablando, de que tiene que ver con el transporte público, el que tiene que ver con el que va directamente a la población, eso es lo que incrementa, son 13 o 14 pesos. Por tanto, eso tiene una formación de precios en la ficha de costo que no va a tener un impacto tan significativo. Lo mismo pasa con el transporte. Los precios del transporte, hay precios que son, es decir, los precios que se incrementan son aquellos que afectan a solamente, según los cálculos que se han estimado, al 25 o 30% de la población. Sin embargo, hay otros precios de transporte que se mantienen, a pesar de que hay precios de transporte que no... Eso es para resolver otra distorsión que no la he mencionado ahorita. Hay una distorsión que tiene que ver con que los precios es decir, los costos de la transportación, cuando hablamos de los costos, estamos hablando de las baterías, estamos hablando de los neumáticos, que en el mercado internacional aumentaron. Sin embargo, no se llevaron a costos de las empresas transportistas. Y yo pongo un ejemplo, siempre lo digo, el barquito Ajuraguá, para hablar ya de Cienfuegos. El barco Ajuraguá es un barco que mantiene un servicio a una población que está aislada y que requiere un subsidio, porque si lo llevamos a los costos que tiene ese motor bombopenta que lleva, ese consumo que lleva de combustible, todos los servicios que tiene el puerto para poder, el marítimo, para poderlo garantizar, bueno, no se puede pagar. Y ese se mantiene con un precio. Lo mismo pasa con la hemodiálisis, con esos transportistas, con ese transporte de la hemodiálisis que sigue siendo subsidiado, o lo mismo pasa con el Medibú. Es decir, hay servicios básicos que mantienen sus precios, o que mantienen su esquema de subsidio. Hay otros que no. Hay otros que, bueno, hay que asumirlo con los costos. Desgraciadamente, un vuelo en un avión tiene un costo inmenso. Hoy en el mercado internacional, bueno, realmente, y no quiere decir que no se reconozca que sí tiene un impacto en la liquidez y en el poder adquisitivo, pero hay cosas que son insostenibles, lo que quiero decir. Y hay otro que tiene que ver con la electricidad, y se ha explicado que tiene que ver con medidas de ahorro, y para motivar el ahorro. ¿Por qué? Porque el incremento de la electricidad está en aquellos consumidores de más de 500 watts. Sin embargo, hay personas que están diciendo, ya hay voces que están diciendo que en verano, por ejemplo, no es muy complejo, no es muy difícil llegar en cualquier hogar a los 500 kilowatts como gasto. Hay ya varias personas que han hecho también sus cálculos y piensan que, bueno, con el uso de neveras, de los splits, todas estas cosas que ya es común encontrarlo en los hogares cubanos, y que es posible que también se pasen de los 500 kilowatts. ¿Les parece esta una cifra justa? ¿Les parece una cifra que pudiera medirse, puede ser un indicador y un estímulo al ahorro? Hay análisis y la información presentada muestra elementos que de una perspectiva son racionales, los valores asignados. Pero yo considero que no solamente hay que mirar el impacto de esa subida de precios, sino también lo que se deja de gastar y lo que el presupuesto del Estado deja de subsidiar. Ajá. Para poderlo poner en otra función de otra actividad. Y eso es importante también que lo veamos. Es decir, lo que yo deje de gastar en el presupuesto del Estado por subsidio de precios, lo puedo estar dejando de gastar, lo puedo estar poniendo en función de otra actividad sensible también desde el punto de vista social, en determinados sectores, en determinados lugares, en determinados territorios. Por tanto, hay que ver las dos aristas de la economía. Entonces, sí, por acá vamos a tener un incremento de precios, pero por acá vamos a tener la oportunidad de atender determinados sectores y territorios que por cuestiones, digamos, históricos, por cuestiones geográficas, pues han tenido un decrecimiento, una desproporción
¿Qué hay que atender? Y por tanto, lo que tenemos que tener bien claro es que vamos a estar buscando una mayor proporcionalidad de la atención y del desarrollo económico del país. Este incremento de los precios en el caso del combustible y de la electricidad también puede ser un estímulo al ahorro, ¿verdad? A ver, en el caso de lo que usted explicaba, y sí coincidí, con respecto a los equipos electrodomésticos, sí, hay que reconocer, y bueno, lo vemos en barrio. En el barrio, yo siempre pongo el ejemplo de cuando cocinábamos con los brillantes, ya se nos olvidó, y hoy, por mejor calidad de vida, estamos cocinando con gas. Eso fue una revolución en el año 2005, 2007, 2008. Hoy, ante la posibilidad que hubo de que consumiéramos gas, hoy a partir de la apertura, digo hoy, hace como 4 años, a partir del año 2021, que hubo una apertura a la importación de equipos electrodomésticos, en el país han entrado más de 7 millones de equipos electrodomésticos. Y estamos hablando de más de 7 millones, incluido, sin incluir las motorinas, 7 millones de equipos electrodomésticos, más 1 millón y tanto de motorinas. Eso ayudémoslo al barrio para que lo veamos. Ahora, ¿dónde está la termoeléctrica que debería estar supliendo esos consumos? ¿Dónde está la central nuclear? Nosotros los cienfuegueros y algunos que participamos en la construcción y tuvimos el honor de estar ahí, que no se pudo construir. ¿Dónde está? Porque son los déficits que tenemos. Bueno, por tanto, yo creo que sí, hubo una necesidad de buscar generación para eso, y buscar medidas de ahorro que ante esa avalancha, o vamos a decir, de la introducción de más de 7 millones de equipos electrodomésticos en nuestros hogares y 1 millón y tanto de motorinas enganchadas o vamos a decir, enchufladas, para decirlo más técnico, ¿no? Enchufladas, es lo mismo, a la corriente, bueno, realmente creo que es un consumo de eléctrico importante. Lo que pasa es que no todo el mundo consume 500 watts. A pesar de todo eso, es un sector o es una población que se ha calculado que en un barrio no llega ni al 4 ni al 6%, puede ser que sean más. Digo, depende del barrio, depende de la población, depende del lugar también. Hay lugares donde no es nada, pero hay lugares donde tiene una significación mayor. Ahora, y en agosto también se reconoce que, por supuesto, hay quien puede que llegue. Lo que pasa es que hay que tomar medidas de ahorro, porque lo que pasa es que sí hay un elemento que es cómo nosotros regulamos ese consumo para los que lo hacen durante el año completo. Y muchos de los que estamos, o de los que están entre esos 500 kilowatts, son personas o grupos o negocios, hablar del sector privado, del cual realmente yo considero que es importante su papel, pero que ahí está consumiendo con la misma tarifa que consume la población, porque está en el sector residencial. Entonces, tenemos en el sector residencial negocios privados o negocios, vamos a hablar de determinadas actividades comerciales que tienen una tarifa subsidiada. Entonces, que eso sí es durante todo el año. Bueno, puede ser que casualmente, y está claro, casualmente ocurra durante el año, puntualmente agosto, digo agosto y digo julio, porque ya a partir de junio la temperatura empieza a aumentar. Vamos a hablar un poquito más acerca de la economía familiar, escuchemos otras consideraciones y regreso para los minutos finales del programa. La familia es un equipo de varios integrantes y deberán conciliar las necesidades y gustos de cada uno. Lo ideal es que primero se cubran las necesidades colectivas, aquellas que son indispensables para el bienestar de todos, y posteriormente se analicen las particulares. Es recomendable que definan reglas internas para el manejo del dinero. Entre las personas con ingresos deberán decidir cuánto aportará cada quien y cómo será distribuido. En algunos casos, la segmentación se hace por tipo de gastos. En otros casos, cada integrante aporta cierta cantidad fija y se forma un fondo familiar, del cual se cubren todos los gastos. Sin importar cuál sea tu situación, recuerda que el aporte debe ser proporcional a los ingresos de cada persona, para no comprometer sus finanzas individuales. Bueno, el tiempo, el implacable, el que ya pasó. Me quedan muy pocos minutos para conversar y por supuesto que sobre este tema tendremos que regresar una y otra vez porque este es un tema creo que inagotable. Así que rápidamente sobre los subsidios, el impacto que debe tener en la población el subsidiar a personas y no a los servicios. Primero, que siempre ha sido la política del país proteger a los vulnerables, a las personas vulnerables.
Y yo creo que esto no se puede olvidar. En el medio de estas medidas, por supuesto, y se ha reconocido, hay quien va a estar en un estado de vulnerabilidad multidimensional. Tenemos que poner el nombre a la vulnerabilidad, que es un tema en el cual tendríamos que también, estamos llamando a hacer discusiones al efecto, igual que con la pobreza multidimensional. Entonces, consideramos que hay personas que van a ir a ese estado de vulnerabilidad y requieren una atención, que hoy se está diseñando el sistema y que tiene que ser un sistema diferente, digo diferente, con más profundidad, con más profesionalidad, dirigiéndolo a aquellas personas que realmente van a estar en ese estado de vulnerabilidad y no haciendo algo también universal. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar a ese estado de vulnerabilidad? ¿Cómo clasificar a la persona que realmente está en un estado de vulnerabilidad? Bueno, como decía Andrés, muy rápido, hay múltiples factores que van a estar incidiendo desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de barrio, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista incluso de localización. Es decir, tú puedes ser vulnerable hasta por el lugar donde vivas. Y entonces eso son elementos que hay que tener bien en cuenta para poder lograr identificar con claridad esto. Pero lo que sí más importante es el impacto que va a tener esto, vuelvo a repetir, amén de todo lo demás, el impacto social, porque la mayoría, es decir, va a haber una mayoría. Bueno, yo tengo un referee del lado de allá que me está marcando el 0, quiere decir que se nos terminó el Muchas tiempo. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Es un placer. Volveremos sobre este particular. Solo le adelanto que la semana próxima estaremos hablando acerca de la municipalidad, un tema que está muy en boga y que también tiene que ver con estas medidas que se adoptan por el gobierno cubano para reanimar nuestra economía. Recuerde que vamos a conceptualizar desde el programa Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar el sábado a las 8:30 de la mañana y regresamos el martes próximo acá en línea en Perla Visión para que usted también esté al tanto de la economía doméstica. Buen resto de tarde. Bueno.